Buenos días, iglesia, qué bendición poderles saludar en esta tu mañana, mi mañana también, poder bendecirles. Es un placer, una bendición poder llevar el mensaje hasta sus hogares. Convencida estoy que el Espíritu Santo está contigo y está conmigo en esta mañana para que lo que Dios quiera hablarnos sea sembrado en nuestros corazones. Y como bien sabes, el tema de este mes es quiénes somos contra cómo somos. Y yo no sé tú, pero yo cuando lo escucho, me pareciera como una lucha interna, y para definirlo de una mejor forma sería identidad contra actitud. Y probablemente cuando tú escuchas esto, identidad contra actitud, probablemente empieces a pensar cómo eres, quién eres, no sé qué preguntas te pasan por tu mente, pero vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a través de su Espíritu Santo para que nos pueda ser revelado más Jesús a través de su palabra en esta mañana, porque lo necesitamos a Él. Y con esta enseñanza sé que así va a ser. Y esta historia vamos a ver a un personaje que fue parte de uno de los discípulos de Jesús. ¿Quién era? Uno de los discípulos de Jesús. Pero su actitud no era quizás la más adecuada en un inicio, pero va teniendo una transformación. Acompáñame a la palabra. En Mateo 14:22 al 34 dice que Jesús camina sobre el agua. Ese es el tema. Vamos a leerla. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago. Mientras él enviaba a la gente a casa, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. ¿Qué había acontecido antes? Jesús había alimentado a muchas personas. Fue cuando multiplicó los peces y los panes. Dice que después de que las personas comieron, sus seguidores comieron, los despidió, que se fueran a sus casas. Y él subió a orar y les dijo a los discípulos que se adelantaran en la barca, que él los iba a alcanzar más tarde. Seguimos leyendo. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió su mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¡De verdad eres el Hijo de Dios!», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Y bueno, ¿quiénes eran? ¿Quiénes forman parte de esta historia? Jesús y los discípulos. Y dice que los discípulos tuvieron miedo, aun cuando convivían, pasaban tiempo con Jesús. Dice la palabra que ellos tuvieron miedo. ¿Sabes? Yo lo he dicho y lo he escuchado. Muchas veces decimos, no sé si te ha pasado, lo has escuchado, también lo has pensado.
Si yo hubiera estado en la época en la que Jesús vino en esta tierra, probablemente mis pecados hubiera sido libre de mis pecados más fácilmente, o mi transformación hubiera sido más gloriosa, hubiera tenido quizás mi sanidad más rápida. Pero esa forma de pensar es errónea, porque Jesús no es alguien solamente físico. Jesús trascendió a lo espiritual. Los 3 años que Jesús empezó su propósito en esta tierra, Él tenía el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la convicción, la palabra nos los afirma, que tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Así que Jesús trasciende de lo físico a lo espiritual. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios, pero solamente lo sabemos o lo sentimos. Pero también como hijos de Dios, claro que hemos experimentado el miedo, la preocupación, la angustia, muchas emociones. Y como hemos dicho y hemos predicado en este tiempo de pandemia, esas emociones generan una revolución aún mayor dentro de nosotros. Y como lo dije la última vez que me tocó predicar, es normal sentir miedo, pero no es bueno quedarse con el miedo. El personaje central es Jesús, pero la enseñanza nos las da a través de la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro dice que cuando lo vio, dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. Jesús le dijo: ven, lo llamó ven. Y dice que Pedro empezó a caminar sobre el mar. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se hundió? Vamos a reflexionar un poco en esto. Vamos a meditarlo. ¿Por qué Pedro se hunde? Dice que el viento era muy fuerte. Nosotros aquí en Veracruz hemos experimentado lo que son los nortes, esas rachas de viento tan fuerte que a veces nos tambalean. Bueno, yo nunca lo he experimentado, pero sé que en medio del mar, cuando hay una tormenta, el viento se siente aún con más potencia. Las olas del mar se levantan. Entonces, Pedro empezó a mirar las circunstancias de su alrededor, pero también se miró a sí mismo. Se miró aterrado, se miró que él estaba haciendo algo sobrenatural, y probablemente porque Jesús le dijo: ¿por qué dudaste de mí? Recuerda que lo acabamos de leer. Y probablemente dijo: esto es imposible. ¿Cómo que yo estoy caminando sobre el mar? Y empezó a mirarse a sí mismo, quitó su mirada de Jesús y fue que empezó a hundirse. Pero lo maravilloso es que Jesús no permitió que él se ahogara. Justo a tiempo, cuando Pedro exclama: Señor, sálvame, él lo sostiene. Jesús, sabiendo lo que él sintió, le habla con verdad, identifica el origen de su actitud con el propósito de fortalecerlo. ¿Cuál fue el origen de su actitud? El miedo, la duda. Y Jesús lo identifica y con verdad le dice: ¿por qué dudaste de mí? Y el hecho de que Jesús le dijera esto era con el propósito de fortalecerlo. ¿Cuál sería nuestra actitud en esta situación? Probablemente culpa por tener miedo, por dudar. Y sabes, cuando tenemos culpa empezamos a mirarnos a nosotros mismos. La culpa nos hunde y nos desanima también, nos empezamos a desanimar. Jesús comprende nuestra humanidad
y nos acompaña para enseñarnos, para animarnos, aun si nos equivocamos. Él desea que nos enfoquemos en Él y no en nosotros, ni en los demás, ni en las circunstancias. Y vuelvo a repetir, ¿cuál sería nuestra actitud o cuál es nuestra actitud en este presente? ¿Sabes? Ahora que los niños pasan más tiempo en casa, los que son papás o los que tienen niños en casa, no es fácil ser enseñado. Y ustedes podrán vivirlo con sus niños, que probablemente quieran enseñarles algo a sus hijos y quizás no lo entienden a la primera, no lo captan. Y esto era lo que pasaba. Jesús quería enseñarle a los discípulos y en este caso específico a Pedro, quería enseñarle. Pero cuando se nos confronta con la verdad, hay veces que no queremos ser enseñados porque nos cuesta trabajo. Recordemos el joven rico, cuando Jesús le dice que diera lo que tenía, su dinero. Y él se pone triste, él dijo, no, con esta parte mía no se metan, con esto no se metan. Y decidió tomar un camino diferente. La palabra dice también que Jesús menciona, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa abrir tu corazón, mi corazón, para poder ser enseñados por Jesús. Significa dejarme de mirar, hay veces que yo pienso que las cosas son mejor de esta forma, pero Jesús me quiere enseñar a hacer las cosas de una manera diferente, de una forma que dé frutos. Quiere trabajar con mi carácter, quiere trabajar con esas áreas. Recuerdo la predicación que la pastora compartió la semana pasada. Decía que hay áreas de nuestra vida que Jesús quiere tratar con nosotros. Y a veces no le permitimos a Jesús que trate con esas áreas porque nos cuestan trabajo. O cuando alguien se enfoca en decirnos la verdad, nos sentimos ofendidos. Ahora bien, si somos los que estamos en el lado de decir la verdad, seamos como Jesús, digamos esa verdad con amabilidad, para animar, para ayudar a crecer, no para desanimar, ni para que las personas se sientan peor de lo que ya pudieran sentirse. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que Jesús llamó a Pedro, dice que su nombre era Simón, pero Él le dio el nombre de Pedro, que significa roca. El pescador áspero e imprudente, como muchos lo veían a Pedro, como un pescador áspero, imprudente, era a los ojos de Jesús una roca firme y fiel. Así lo vio Jesús desde el momento en el que lo llamó. ¿Cómo nos ve Jesús a nosotros? No nos ve como tú te ves o como yo me veo a mí misma. Jesús nos ve con un propósito, nos ve como una obra finalizada y perfecta. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pedro fue una persona que fue enseñado por Jesús. Él pudo decidir, porque también negarse a sí mismo es, dijimos, dejarse enseñar, pero también es decisión, decidir quedarse al lado de Jesús, ser enseñado. Nosotros tenemos que decidir si queremos ser enseñados por Jesús. Y nos vamos a equivocar, pero
¿qué hacemos con nuestros errores? ¿Nos cobijamos en ellos? ¿Nos justificamos? ¿O lo aprovechamos como una oportunidad para negarnos a nosotros mismos y ser enseñados, ser libres, vernos como Jesús dice que somos? Recordemos que Pedro, cuando iban a arrestar a Jesús, fue imprudente. Aún ya había pasado esta experiencia de caminar sobre el mar, ya Jesús le había enseñado y volvió a cometer una imprudencia, le cortó la oreja a uno de los que iban a apresar a Jesús. ¿Qué otra cosa hizo Pedro? Negó a Jesús. Negó a Jesús. Sin embargo, Jesús sigue enseñando, lo sigue perfeccionando como lo quiere hacer tanto contigo como conmigo. Qué hermosa esta palabra que nos anima, que a pesar de nuestra actitud, Jesús nos mira como hijos de Dios. Pedro, cuando Jesús resucita y sube al cielo, en Hechos 4:13, Pedro predicaba y dice que la gente se admiraba de cómo hablaba, porque era sin letras y era del vulgo. Y la gente se admiraba porque hablaba como Jesús. Ya no era el mismo Pedro imprudente, áspero. Probablemente había otras áreas que tenían que seguir siendo perfeccionadas, pero él siguió ya en ese momento de su vida, aun cuando Jesús ya no estaba físicamente, tenía el Espíritu de Dios que lo conectaba con Jesús. Siguió siendo, se permitió seguir siendo enseñado por él. Y bueno, nuestra identidad es algo que Jesús desea afirmar de continuo. No importa cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, si es la primera vez que escuchas este mensaje, si tienes poco tiempo de tener una vivencia con Jesús, lo importante es que hoy tenemos la oportunidad de poder abrir nuestro corazón y dejarnos ser enseñados por Él. Jesús es constante y en esa relación continua, Él nos va afirmando quiénes somos. A través de su palabra, el Salmo 138:8 dice que dice Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dice que nosotros somos la obra de la mano de Dios, una obra perfecta y que Él cumplirá su propósito. Me quiero detener tantito en propósito. ¿Sabes? Yo descubrí que tenía un propósito cuando tenía aproximadamente 25 años. Y dije, wow, qué desperdicio, ¿qué hice en los años anteriores a mi vida? Ojalá y me hubiera dado cuenta que tenía un propósito cuando tenía 17, 18 años. Quizás mi vida hubiera sido diferente y nos lamentamos, bueno, yo me lamenté por el tiempo perdido, pero tú y yo tenemos un propósito y sabes, la edad no importa. Pedro tenía más de 30 años cuando Jesús lo llamó para cumplir su propósito. Y en su propósito, como bien lo acabamos de ver, se equivocó algunas veces, pero no desistió. Aquí lo importante es no desistamos de Jesús y de que Él cumpla su propósito en nosotros, como lo dice este salmo. No importa la edad que tengas y probablemente digas, quizás no sé cuál sea mi propósito. Jesús te lo quiere mostrar
Y no es algo que esté oculto, no es algo que sea místico, porque Pedro era un pescador de pescados, válgame la redundancia, y su propósito fue ser un pescador de hombres. ¿Qué tienen que ver los pescados con los hombres? Hay mucha diferencia, pero sí, para poder, yo nunca he ido a pescar, pero sí para poder pescar hay que preparar la red, hay que tener la paciencia para poder esperar a veces quizás toda una noche a poder pescar algo. El anzuelo, la carnada, todo tiene que ver. Y cuando todas esas cosas tan delicadas, tan pequeñitas pero importantes, es lo mismo para un nuevo creyente, por decirlo así, para ir a pescar a una persona que se convierta al evangelio. Son detallitos, pero de mucha importancia, que requieren tiempo, que requieren delicadeza, poquito. ¿Cómo lo voy a ir atrayendo a Jesús? Dios usó lo que Pedro hacía en su vida cotidiana para cumplir su propósito espiritual. Y el ser nos lleva a ser. Sabes, muchas veces se nos enseña que tenemos que hacer para demostrar quiénes somos. Y en ese hacer nos equivocamos, nos cansamos por querer tener una apariencia de querer hacer lo mejor posible, aun cuando ni siquiera nos puede gustar. Por ejemplo, ¿cuántas veces, o lo digo en lo personal, he dicho que sí a algo que probablemente no era lo que yo hubiera querido hacer, pero digo que sí por compromiso, por quedar bien, para que piensen que soy una buena persona? Y probablemente mejor era decir, ¿saben qué? En este momento no cuenten conmigo, o les puedo apoyar de una forma diferente. Pero no nos forcemos a hacer algo que no somos, o a querer tener una apariencia por fingimiento para que las personas piensen que somos buenas personas. Aquí lo que el Espíritu Santo nos está mostrando es que en ese pasar tiempo con Jesús, como los discípulos pasaban, ¿cómo es tu relación con Jesús? ¿Disfrutas cuando estás con Él, o miras tus defectos, o miras quién eres y empiezas a hundirte? Porque, ¿sabes? Hay veces que nuestra oración, cuando nosotros oramos, cuando tenemos una intimidad con Él, empezamos a quejarnos más de nosotros mismos, y eso significa hundirse. O lo miramos a Él, y cuando lo miramos a Él, podemos ser como Él, y podemos caminar en lo sobrenatural. Primera de Juan 4:17 dice: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Qué hermoso, ¿no? Al vivir en Dios, dice que nuestro amor sigue creciendo hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Afirma la palabra que podemos vivir como Jesús vivió en este mundo. Jesús fue humano y sabe y nos entiende y nos comprende. Cuando nosotros estamos tristes, cuando probablemente tengamos alguna tentación, algo difícil de poder vencer, Él lo comprende, Él lo entiende, y Él quiere ayudarnos, tiene toda la disposición de ayudarnos. Él fue
sin mancha. Él pudo vencerlo. Por eso otra versión dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Viéndolo a Él, mirándolo a Él, podemos vencerlo como Él lo venció. Y bueno, iglesia, esta es la palabra. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? No es necesario mirarnos a nosotros mismos. Miremos a Jesús. ¿Cómo es Él en este presente? Dice que está sentado a la derecha del Padre en victoria, descansando. Todo está hecho con un propósito especial. Tú y yo tenemos un propósito, nos dio un propósito, nos dio a su Espíritu Santo. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, y eso es algo que solamente el Espíritu Santo nos puede plasmar en nuestros corazones. Acompáñame en esta oración donde podamos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cómo es Jesús, y niégate a ti mismo, dejando de pensar cómo eres, qué has hecho. Siéntete perdonado. Jesús ya te perdonó. Déjate enseñar para ser libre. Decide dejarte enseñar. Confronta esas áreas de tu vida delante de la persona de Jesús y di: enséñame, Jesús, quiero que me enseñes. No me quiero justificar más. Y declara que tú eres como Él es. Espíritu Santo, en esta mañana yo te doy las gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque estás conmigo y estás en las vidas de las personas que están escuchando. Y si esta oración trasciende en lo sobrenatural, es por ti, por lo que tú haces en nuestros corazones, porque tú siembras en nuestro corazón cómo es Jesús. Te pido que nos ayudes, y por mucho tiempo nos hemos mirado a nosotros mismos. No somos perfectos. El único perfecto es Jesús, pero dice que contigo somos perfeccionados hasta el día en que Jesucristo vuelva. Yo quiero ser perfeccionadas hasta el día que Jesucristo vuelva. Sé que habrá muchas cosas que seguiré aprendiendo de ti. Quiero aprenderlas. Necesito que me las muestres, que me las enseñes. Quiero vivir en libertad. Quiero sentirme que soy un hijo, una hija de Dios. Quiero vivir como una hija y como un hijo de Dios. Quiero que mi actitud sea la de una hija y un hijo de Dios. No que sé que nos vamos a seguir equivocando probablemente, pero no deliberadamente, y cuando nos equivoquemos, dejarnos enseñar por ti, por nuestro Padre. Te pido que cada día puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas, que nos muestres cuál es nuestro propósito. Si hay alguien que no sepa cuál es su propósito, no importa la edad. Pedro era una persona que no tenía letra, no tenía un conocimiento, era un simple pescador a los ojos humanos, pero tuvo un propósito espiritual enorme. Así como a Pedro, Señor, cumple tu propósito en nuestras vidas. De quiénes somos, cómo tú nos ves, cómo tú nos miras. Y te damos gracias por esta palabra. Te pido que en nuestra oración, cuando tengamos esa intimidad contigo, te miremos a ti y no como somos nosotros, sino te miremos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, a ti, Jesús, entregamos esta oración. Amén. Pues que sea de bendición esta palabra, y les mando un cariñoso saludo, un fuerte abrazo,
y que sigan disfrutando su domingo. Que tengan un lindo día y muchas bendiciones. Saludos. Nos vemos.